En teatro. Aquí está Ceci de la Cueva, actriz y cantante, brujita, que le dio vida a Glinda, la bruja buena de Wicked, y Patricia Escandón Bolaños, doctora en historia, investigadora titular del Centro de Investigaciones de la UNAM. Estamos hablando de las brujitas. Entonces, así para ir concluyendo y entendiendo el tema, entonces, ¿por qué empieza básicamente la cacería de brujas? La cacería de brujas tiene que ver un poco con el folclore, con el pensamiento popular medieval sobre mujeres, básicamente, aunque también hombres, que podían establecer pactos demoníacos, que manipulaban cosas, que podían provocar males, que volaban, que atacaban a los niños, que usaban ungüentos para volar y una serie de cosas, ¿no? Y hay un boom en, digamos, la persecución o la denuncia de estos personajes en el siglo XV, a partir sobre todo de 1487, en que un par de dominicos alemanes, bueno, uno alemán, otro suizo, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, publican una cosa que se llama, ya lo hemos dicho varias veces, Maleus Maleficarum, que en español es el martillo de las brujas. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la motivación realmente para hacer esto? Digamos, la presencia entre las poblaciones de la idea de que había mujeres que tenían estas prácticas. Pero no era un tema religioso, era un tema político. O sea, no, desde luego, aquí hay una vinculación, porque tenemos que tener en cuenta que, digamos, los regímenes de gobierno, básicamente monarquías, principados, etcétera, profesaban oficialmente una determinada fe. Antes del siglo XVI era la fe católica. En el siglo XVI se da el cisma, aparecen los protestantes separados de la Iglesia Católica, pero estas prácticas de persecución brujeril van a continuar y mucho más fuertes en el lado protestante que en el lado católico. Pero lo que me refiero yo, el origen no era convertir a gente por la religión y la espiritualidad, sino en un tema político. Finalmente Cuádrate es un tema conmigo. político religioso. Si tú mantienes la unidad de tu población, la identidad de tu población, en el supuesto no nada más de que eres leal a un príncipe, a un rey, a un señor, sino que también profesas la fe de ese señor, eso es la argamasa, es el pegamento de la identidad, de una determinada población, lo que hoy llamaríamos nacionalidad. Tenemos esta fe, seguimos a este señor, somos súbditos de este príncipe. Y ahí es donde hay que mantenerse. Y si te sales dentro del Huacal. Si te sales del Huacal, vamos persecución por prácticas heterodoxas a esta fe es también una persecución política. Claro. Y la van a perseguir, en el caso de Alemania, de Holanda, de Francia, los tribunales civiles. Claro. Quizá con algunos añadidos religiosos, un pastor, etcétera. Pero ¿y en qué momento deciden que ya no van a quemar brujas? ¿Qué fue lo que les impidió? Porque sigue habiendo gente que se sale del Huacal dentro de la iglesia y dentro de la política. Simplemente van pasando de moda. Y hablemos del caso, por ejemplo, de España, que es más próximo que el del resto de Alemania, ¿no? O sea, en España en realidad la persecución de brujas fue mínima. El más famoso fue un proceso, el de Zugarramurdi, que se da en la zona del País Vasco y Navarra, y un poco por contagio con un proceso muy reciente de brujas en Francia, que quemaron un montón de gente. Ya. Entonces, en este proceso de Zugarramurdi, atrapan como a 20 o 30, no me acuerdo a cuántas, y acaban quemando en realidad a 5. Iban a ser 11, pero 6 ya se habían muerto mientras duró el proceso. Ah, vaya. Y en el transcurso de la indagación, el jefe de la Suprema Inquisición en España se da cuenta de que se cometieron injusticias, que las acusaciones fueron infundadas. Falsas. Y dice, no más. Y en realidad en España y por extensión en Hispanoamérica no va a haber tantos procesos contra brujas. Y los procesos que hubo contra brujas aquí eran contra estas mujeres que hacían ensalmos amorosos, amarres y no sé cuántas cosas de esas, ¿no? Y no pasaba de que las aprendieran, les dieran sus azotes, las confesaran, se reconciliaban, esto es que salían en un auto de fe, en desfile público a ser exhibidas. Wow. Qué horrible. Y se acabó. Y a tu casa, ¿no? A cumplir tu penitencia. Se acabó. Claro. Pero no se dio lo que se dio en Europa, de esta quema, de esta persecución. O sea, yo creo que la razón por la que estamos hablando de esto no es porque haya habido persecución política, porque esa es la historia del mundo, sino porque aquí se usaba el nombre de Cristo para cometer actos atroces. El nombre de una fe. El nombre de una fe. Sí, pero en el nombre de Cristo y traían el crucifijo y en el caso del lado católico, pero ya insistí,
que el lado protestante fue muchísimo más persecutor. No, pero también era Cristo. O sea, claro, usas el nombre de un ser de amor y de paz. Una insignia que realmente, si tú hablas de Cristo y que habla de amor, no, en ningún momento, y lo dijiste desde el inicio, en la Biblia habla de matar a los demás si no concuerdan contigo. ¿Quién eres tú para interpretar los textos sagrados? Claro. Para eso había profesionales, ¿no? Que eran los clérigos. Claro, tú no puedes. ¿Tú por qué vas a interpretar? Eso sería una herejía, que tú digas que puedes interpretar lo que Cristo quería. Leer e interpretar nosotros. No, esa es la Iglesia Católica, la que no permite en mucho tiempo la libre interpretación de los textos sagrados, como sí lo hacen los protestantes. Por eso yo sería un hereje, porque en el Cristo que yo creo no es el Cristo que me enseñaron en la religión. Pero ahorita ya no importa, porque la Iglesia ya levantó eso desde hace ¿cuánto tiempo, hombre? No, ya sé. Digo, pero estamos aprendiendo de la historia para entender el presente. A ver, rápidamente, en Salem, las famosas brujas de Salem, 1692, hubo esta película, ¿te acuerdas? Claro. Las brujas de Salem. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Esos eran protestantes? Eran protestantes, efectivamente, llegados de Inglaterra, o sea, puritanos, etcétera. Ajá. Y el episodio empieza con cosas muy curiositas, o sea, el comportamiento muy extraño, así como de ataques de un par de chamaquitas que empiezan a denunciar que lo que pasa es que les han hecho brujería. No recuerdo todos los incidentes porque no me los sé de memoria realmente, pero aparentemente tiene que ver con eso. Y en el borlote acaban acusadas un montón de vecinas de la población. Ajá. Que seguro ni la deben ni la temen. Que ni la deben ni la temen, como solía ser en los procesos contra brujas en Europa. Claro. Y como suelen ser en general todos los procesos. Hasta la fecha. Y es que muchas religiones protestantes eran todavía más fuertes y más estrictas que incluso el catolicismo. Los puritanos. Los puritanos, los anglicanos. Los llamados cuáqueros. Los anglicanos son una variante más cerca de la Iglesia Católica. Sí. Nada más porque Enrique VIII no lo dejaron casarse con quien él quiso y se separa. Pero los ritos se mantienen. Y eso fueron al sur. Exactamente. Pero metodistas, bautistas, anabaptistas, etcétera, etcétera. Hay un montón de denominaciones dentro del protestantismo. Claro, y los puritanos, que curiosamente por ser tan puritanos, ser tan estrictos, acabaron desapareciendo porque era muy difícil llevar vivir. Ajá, y el sur, que eran el sur de Estados Unidos, lo que es todavía el cinturón de la Biblia que se le conoce, donde están los anglicanos, como era más fácil llevar ese cristianismo, sobrevivieron, y los puritanos, los más estrictos, pues ya fueron desapareciendo, y entró la educación y la ciencia y todo, y se fueron separando. Bueno, pues en Salem es esto, se organizan estos tribunales, enjuician a estas mujeres y acaban siendo ajusticiadas, ¿no? Oye, y en México, entonces, en la Nueva España, pues, en el Imperio Español en América Latina, ahí la Inquisición, ¿contra quién se iba, básicamente? A ver, va rápido. La Inquisición aparece en el siglo XV en España con los Reyes Católicos y se utiliza como una fórmula así de ortodoxia política, así que todos tengamos la fe católica y no sé qué, pero vamos a perseguir a los enemigos de la corona. Claro. ¿Y quiénes son los enemigos de la corona? Los musulmanes, los judíos y cualquier otra corona que atente contra la nuestra. Ajá. Exactamente. Entonces, ¿qué hace el Santo Oficio en España? Juzga a esos. ¿Qué hace el Santo Oficio? Se establece en la Ciudad de México, se establece en Lima, hay 2 tribunales del Santo Oficio, el del norte, el nuestro, el del sur, y va a aparecer uno en Cartagena de Indias en el siglo XVII. A ver, en su primera etapa, ¿a quiénes persiguen? Punto número 1, los tribunales del Santo Oficio en América no tenían jurisdicción sobre los indios, no podían procesar indígenas. Derrumbamos un mito de la leyenda negra, es que quemaban a los indios, no es cierto. Los indios estaban sujetos al arzobispo. ¿A quiénes perseguían? A todos aquellos que no conservaran la heterodoxia o pureza de la fe. A los protestantes. Agarraban herejes. ¿Quiénes eran herejes? Los británicos, los holandeses que andaban pirateando en las costas de América. Piratas y atentaban. De verdad, de piratas, hablas de piratas. Y agarraron piratas aquí, por supuesto. Hubo uno muy famoso de un ataque del pirata Hawks, que salió derrotado en Ulúa, entonces tuvo que dejar a sus hombres en Pánuco, entre ellos a uno que se llamaba Miles Phillips, hispanizado por el Santo Oficio Miguel Pérez. Wow. Y ese cuate, bueno, pues hizo lo que pudo, se metió allá a Zacatecas a trabajar en las minas y no sé qué, de capataz, pero luego se dio cuenta el Santo Oficio de que andaba por ahí, lo agarran, lo procesan. ¿Por qué lo procesaron? ¿Por ser anglicano? No, por ser enemigo de la corona española. Claro. Entonces, todos los que eran herejes, o sea, no católicos, eran enemigos de la corona. Volvemos después de una pausita para concluir y ver qué podemos aprender, porque el tema de aprender historia es aprender lo que sucedió para no repetir los mismos errores. ¿Qué podemos aprender de las brujas y la cacería? Hablaremos de eso cerrando el tema después de mensajes.